Y bueno, amigos, estamos aquí para celebrar, hablar y tratar de explicar, se me salió ahí un poco lo puertorriqueño, tratar de explicar lo que no tiene explicación. En definitiva, qué demencia esto que acabamos de vivir. Me he puesto la de Vinicius para no hacer una especie de mufa ahí, porque la vez pasada me puse la de Bellingham cuando habíamos jugado con la otra, la alternativa, la segunda equipación, y me he colocado esta que es la de Vinicius para no colocarme la misma de los futbolistas, porque de verdad no quería que pasara absolutamente nada malo, como finalmente no iba a pasar, no pasó, y que bueno, era muy difícil que el Madrid no ganara en el Bernabéu, como finalmente ha sucedido. Qué increíble que es el fútbol. Veía hace un momento un tuit de Fabrizio Romano que decía lo siguiente: te pasas todo el verano o toda la vida, en caso de los clubes, intentando fichar estrellas por dineros muchas veces exagerados. El mismo Madrid lo ha hecho. Y termina, el fútbol es tan simple muchas veces que termina dándote el pase a la final un futbolista que está cedido, que viene de descender un equipo que hace no mucho se tomó una foto en la final de París contra el Liverpool como un aficionado más, y hoy te marca 2 goles ese hombre, que tiene una cláusula de salida o una cláusula de compra de tan solo 1.5 millones de euros. Esto es el fútbol, es que es absolutamente increíble lo que acabamos de vivir. Por supuesto, muy contento. Ya vamos a hablar de Vinicius, de Ancelotti, de Tuchel, que también ya ha llorado en sala de prensa, como era previsible. También lloró de Ligt. Por supuesto, les estoy preparando un video de lloros y reacciones que les voy a subir mañana por la mañana y que va a quedar espectacular. En este tiempo que terminó el partido y que estoy grabando este video, me he tomado ya ahí algunos clips bastante interesantes y les digo, va a quedar fantabuloso, o sea, fantástico y fabuloso. Y la verdad les recomiendo mucho eso. Se los voy a dejar en la pestaña de comunidad mañana, así que si no les aparece, métanse en el canal, pestaña de comunidad, porque no lo voy a subir a este canal, sino al otro, que es el canal que, bueno, ya estamos ahí más de 6.000 personas también. Les agradezco muchísimo. Hoy ha sido en lo que el Madrid ha empatado el partido, ha entrado un montón de gente. Me ha bloqueado un tipo que supuestamente era un suscriptor mío por decirme que era gol legal del Bayern. Sencillamente increíble. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Es que es muy difícil analizar un partido de estos. Un partido en el que el Real Madrid ha sido prácticamente superior de principio a fin al Bayern de Múnich. Pero el Bayern, yo lo estaba diciendo, nos ha dado un poco de nuestra propia medicina. ¿Qué quiero decir con esto? El Bayern de Múnich ha hecho un partido a que no pase nada o a defenderse bien. Es lo que ha terminado sucediendo, y la que han tenido pues las han mandado a guardar. El Madrid había estado muy concentrado prácticamente todo el partido. El mismo Bayern había hecho defensivamente un partido bastante digno. Qué casualidades y qué cosas tiene la vida también, que Neuer había sacado varias jugadas absolutamente claves, sobre todo algunas de Vinicius, esa que termina pegando en el travesaño, después una que le saca mano cambiada, y es el que termina abriendo esa posibilidad para el Real Madrid, que siempre tiene una oportunidad. Da la sensación de que están totalmente muertos. Lo decía Nabri en la previa, de si hay que ir, y si hay que ir es a matarles, porque si no lo vamos a pagar muy caro. Y bueno, ahí está lo que decía Nabri, se ha cumplido, que por cierto se ha marchado lesionado, ha entrado Davis, que ha cambiado positivamente el partido para el Bayern. Le ha dado mucho en ataque el futbolista Alphonso Davies, canadiense, que bueno, para los que tenían dudas de su rendimiento, a mí me da la sensación de que es más un tema de que ya no quiere seguir en el Bayern. Y bueno, eso pues, lo que sí puede considerarse es poco profesionalismo, pero hoy ha estado excelso Alphonso Davies. Un Carlo Ancelotti que yo escuchaba algo en la previa que me sonaba bastante, y era que si colocaba a Tchouaméni en vez de Camavinga, porque yo dije, a lo mejor coloca a Camavinga en el pivote y coloca a Tchouaméni como central para darle un poco más de dinamismo al ataque al Real Madrid. Pues no, coloca a Nachito de central, que hizo otro buen partido, y coloca a Tchouaméni en el pivote. Se podría pensar que era un equipo un poco más defensivo, pero el Real Madrid todo lo contrario. En esas internadas de Vinicius, que sobre todo en el segundo tiempo hizo un partido de Balón de Oro, ya lo vamos a comentar brevemente. Ancelotti supo hacer su partido. Creo que el planteamiento se lo ha ganado Tuchel en líneas generales. Tuchel no ha hecho un mal planteamiento, pero es cierto que tal vez muy conservador, o no sé si la ausencia de algunos futbolistas, aunque Harry Kane hizo un gran partido, Musiala estuvo desaparecido hasta que empezó a combinar con Alphonso Davies. Pero lo cierto es que el Madrid me da la sensación de que tuvo control total del partido. El Bayern
salvo la jugada del gol en la que el Madrid marca muy mal y otra del mismo Alphonso Davies que termina marchándose por muy poco, el Madrid ha dominado prácticamente el partido y no, el Bayern no ha tenido esa sensación de peligrosidad que uno diga, wow, qué locura. O sea, sencillamente eran nervios porque veíamos que pasaban los minutos y el Madrid no liquidaba o no marcaba por lo menos. Y seguía pasando el tiempo, al punto de que marca el Bayern. Y bueno, por cierto, en el directo de la semana pasada pueden revisar justo después de que termine el partido, los próximos 3 minutos después de que termine el partido, le dije a mi amigo, el Madrid necesita que el Bayern le marque un gol para salir adelante. Y mira lo que ha pasado, el Bayern marca un gol y como que les despertó. Entra Joselu, el primer cambio de Ancelotti no sirvió de mucho porque no es que haya hecho la gran cosa Camavinga, por Tchouaméni, que Tchouaméni sabemos que le cuesta un poco más al menos aportar en ataque y bueno, no hizo gran cosa, pero los otros dos cambios es que fueron muy significativos para el Real Madrid. Creo que liberaron un poco a Vinicius, el segundo tiempo de Vinicius, el traje que le hizo a Kimmich espectacular y por supuesto el cambio que hace Joselu por, no me acuerdo quién saca a Joselu, no tengo ni idea, es que estoy absolutamente loco, pero es el cambio que cambia el partido, valga la redundancia, porque es un perfil de futbolistas que no tenían los centrales del Bayern, que estuvieron de cierta forma cómodos. Creo que lo que más sufrió fue la banda derecha del Bayern, con esas arrancadas de Vinicius, pero en líneas generales creo que los centrales del Bayern estuvieron ciertamente cómodos hasta que le metieron un futbolista que obviamente es especialista en fijar defensores, en hacer varias cosas y bueno, han sufrido bastante a partir de ahí al punto de que les han marcado 2 goles el mismo futbolista Joselu Mato. Voy a hablar rápidamente de la polémica. Obviamente Joselu el mejor del partido, de la polémica y por supuesto cerramos el video diciendo algo de Vinicius muy rápidamente. A ver, hay mucha gente, mucho madridista diciendo que lo de Nacho sobre Kimmich es justito. A mí no me parece que sea justito, es una falta, pero sin lugar a dudas. Y hay mucho madridista diciendo que no es, que es justita, que tal, que lo otro. Me parece que es una falta. Es que si Kimmich no lo saca de la jugada, no hubiera rematado con tanta facilidad. Y bueno, para mí el gol está bien anulado. En segunda instancia he descargado una imagen que me han suministrado por allí, en la que bueno, está aquí la imagen donde se ve ese gol del Bayern en el que, bueno, empiezan a chillar. Por cierto, el árbitro ya había el tiempo cumplido, el añadido, y señala que había 2 minutos. Y después de eso habían pasado 35 segundos cuando pasa esta jugada. Encima de que estaba sobrepasado por el tiempo, la jugada se ve claramente como la rodilla del futbolista este que no sé quién es, sé que iba de Leeds de primero, no me acuerdo quién es el otro, creo que era, no me acuerdo, termina totalmente adelantado. El error del árbitro aquí tal vez puede considerarse el hecho de haber precipitado la jugada y haber pitado el fuera de juego y no dejar continuar la jugada, pero lo hubieran anulado el gol por fuera de juego. Y ojo lo que les voy a decir, porque yo creo que el gol ni siquiera hubiera terminado en gol, porque ustedes creen que De Ligt iba a marcar ese gol con esa facilidad. Los jugadores del Madrid escuchan el silbato y se relajan y él termina rematando. Es que es absolutamente ridículo, pero bueno, al final lo decía ahí sobre el final del partido en el directo que estaba haciendo en el canal. Les decía, muchachos, me gusta que no haya ningún tipo de polémica, que no tengan nada que colocarle en ningún tipo de calificativo al Real Madrid y termina pasando esto, pero me da exactamente igual. Vamos por la 15ª, voy a transmitir la final en este canal, así que muchísima atención. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Qué bonito ser del Real Madrid. Estoy sin gargantas, me duele la cabeza, pero no me importa. Mañana en el otro canal, video de lloros y reacciones, así que mucha atención. Gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.